En este mundo, en el nuevo mundo, vino España y nos trajo todas esas cosas. El mundo occidental que nos traía libertad, individualismo, institucionalidad. Pues ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo. Y José Ortega y Gasset, autor de El hombre masa, tampoco está de acuerdo. Y lo dejó bien plasmadito en un libro que se llama La España invertebrada, la España sin vértebras. Y básicamente lo que José Ortega y Gasset descubrió en ese libro, cuando se fue a la España del siglo XIV y siglo XV, fue que España no le pudo dar a América Latina lo que España nunca tuvo. Y que realmente España no era una cultura occidental todavía. España era un desastre feudal, un desorden de reinos donde todos estaban peleando violentamente para ver cuál iba a gobernar por encima de los demás. En España había elitismo, había clasismo, había racismo, habían expulsado a los moros porque no estaban de acuerdo con su forma de vida, y dentro de todo ese tumulto y torbellino a Cristóbal Colón se le ocurre descubrirnos, y nosotros nos tuvimos que calar el desastre que era España en ese momento. Entonces, en lugar de que nosotros viéramos que aquí se nos enseñara libertad, individualismo, derechos, lo que sufrimos fueron abusos. Abusos económicos, abusos sociales, abusos culturales, abusos de todo tipo. Siguiente, por favor. Otro autor se llama Álvaro Vargas Llosa. A diferencia de su papá, él no pasó por la parte comunista de yo soy cool, soy joven, apoyo al Che y a Castro, sino que ya Álvaro ya creció con las ideas un poquito más claras. Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario Vargas Llosa, escribió un libro que se llama Rumbo a la Libertad. ¿Por qué la izquierda y el neoliberalismo fracasan en América Latina? Y en este libro, Álvaro, obsesionado por entender por qué rayos somos pobres en esta parte del mundo, descubrió que hay 5 principios de opresión que nos han tenido aplastados a los latinoamericanos, incluso desde antes que vinieran los españoles. Estos 5 principios de opresión son como aquellas viejas películas de Bruce Willis, Duros de Matar, porque han sobrevivido desde la América precolombina, la conquista, la independencia, la Latinoamérica del siglo XVII y XIX, hasta el siglo XX, que fue llamado el siglo del pueblo. Entramos al siglo XX y Latinoamérica dijo, hoy sí, es el siglo del pueblo. Y México hizo una revolución en 1910, y Perú hizo el APRA en los años 30, y Cuba entró con el Che a la revolución en el 59, y de ahí arrancaron el chorro de guerrillas marxistas por el pueblo, para el pueblo y en el nombre del pueblo. El problema está que entramos al siglo XXI y el pueblo sigue igual o peor. Entonces, estos 5 principios de opresión son corporativismo, mercantilismo estatal, privilegio, transferencia de riqueza y ley politizada. Y vamos a ver cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Siguiente. El primero es el corporativismo. Esa noción de que nosotros como individuos no valemos nada, que todo depende a qué club pertenecemos, a qué gremio nos acoplamos. En América Latina, la relación del Estado nunca ha sido de individuo a Estado, siempre ha sido de grupo o club a Estado. Por eso es que siempre nos hemos agrupado en gremios. Gremios de artesanos, gremios de comerciantes, gremios de industriales, gremios de agricultores. Si no, nos metíamos en la iglesia, si no, nos metíamos en el ejército. Pero de alguna manera, para tener validez ante el Estado, la persona como persona no valía nada. Todo dependía de a qué grupo pertenecía. ¿Y qué hace un Estado cuando se relaciona con grupos en lugar de personas? Premiar a unos y anular a otros. Y por eso en América Latina hemos tenido derechos de propiedad privada a discreción, para unos sí, para otros no. Por ejemplo, en Guatemala, mi país, el 40% de la población es indígena, y entrado el siglo XX los indígenas tenían prohibido acumular propiedad privada, no digamos votar. Entonces pretendemos que civilizaciones que han sido rezagadas del sistema económico durante siglos, de la nada sepan lo que es un crédito bancario, sepan ahorrar, sepan producir. Está un poco difícil, ¿va? Subida de impuestos constantes, expropiaciones y encomiendas, porque como en América Latina dijimos, uy, no, muy feo eso de esclavizar, entonces lo que hacíamos es que agarrábamos un español, le delegábamos 500 indios para que se los llevara a una finca, los cristianizara y los pusiera a trabajar. El problema está en que les pagaban con moneda
que solo era intercambiable en la tienda de la finca. Entonces el pobre cuate a fin de mes le paraba debiendo dinero a su patrono. ¿Qué concepto de ahorro puede haber en una población que crece así? Pues está difícil también, ¿no? Esto no empezó con España, que quede claro. Esto venía desde antes de los españoles. Porque otro gran mito que nos cuentan es que las civilizaciones precolombinas, los incas, los mayas, los aztecas, vivían en una especie de paz, tomados de la mano, bailando cumbayá, sin ningún problema. Eso es falso. Las civilizaciones precolombinas eran clasistas, eran elitistas, eran esclavistas y tenían privilegios para una nobleza que se rascaba el ombligo todo el día, y tenían a la mayoría de la gente explotada en los campos para transferir esa riqueza. Por eso fue fácil para Hernán Cortés, para Pedro Alvarado, para Francisco Pizarro quitar a los líderes como Moctezuma y ponerse ellos entonces, porque aquí la gente ya estaba acostumbrada a ser aplastada. Eso no es nada nuevo. Siguiente, por favor. El segundo es el mercantilismo estatal. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que todos los problemas y desgracias de América Latina son culpa de ese capitalismo explotador, inhumano, salvaje, opresor de los pobres, maldito y desgraciado? Yo lo he escuchado miles de millones de veces. Sin embargo, cuando nos vamos a la definición de lo que capitalismo significa, tanto de Adam Smith como de Carlos Marx y todos los que están en medio de esos dos, nos damos cuenta que capitalismo significa libre mercado. ¿Libre de qué? Libre de privilegios, libre de monopolios, de oligopolios, de aranceles, de proteccionismos, de privilegios comerciales para unos y no para otros. Y pregunto yo, ¿cuándo en América Latina hemos tenido libre mercado? Perdón. Porque si yo como guatemalteca quiero abrir una cafetería en Ecuador, no les cuento la cantidad de trámites, sobornos y papeles burocráticos que tengo que llenar para poderla abrir. Si un argentino se quiere ir a trabajar a El Salvador, no lo puede hacer fácilmente. Si un hondureño quiere ir a comerciar a Perú, también se la ponen difícil. Entonces, perdón, pero ¿cuál capitalismo? ¿Cuál libre mercado? Aquí lo que ha habido desde hace siglos se llama mercantilismo estatal. Y más nos vale empezar a llamar a las cosas por su nombre si es que queremos empezar a aclararnos las ideas. Mercantilismo estatal es la noción de que vos no existís económicamente a menos que el Estado te reconozca como tal. Y eso lo trajo desde la época precolombina, cuando por ejemplo los aztecas le tenían prohibidas a ciertas clases bajas ser dueñas de ciertos animales. Luego vino España. Y claro, según la izquierda que no entiende la historia que los ha atropellado, te dicen que España nos trajo el capitalismo. Mentira. España le tenía prohibida la entrada al Nuevo Mundo a alemanes, judíos, gitanos, árabes, franceses, ingleses. Prácticamente cualquiera que no fuera español no podía venir al Nuevo Mundo a comerciar. Eso, mis queridos amigos, está lejos de ser libre mercado. Y no solo nos hizo bien xenofóbicos con otras culturas, sino que además restringió las posibilidades de nuestra población de poder comerciar con otras naciones y abrirse otras oportunidades. Todo lo que salía del Nuevo Mundo era controlado en una oficinita que se llamaba el Consejo de las Indias, que quedaba en Sevilla, cerca del puerto de Cádiz. Más de 1 millón de normas fueron decretadas durante toda la vida colonial para prohibir el comercio. Entonces, ¿estamos seguros que es el capitalismo el culpable de lo que tenemos? Siguiente, por favor. El tercer principio de opresión es el privilegio. Privilegio viene de las palabras en latín privis, que significa privado, y legum, que significa leyes. Nuevamente, un concepto de derechos para los privados. Si hay abogados en la sala, sabrán a la perfección que en América Latina ha habido códigos de leyes para diferentes grupos. O sea, aquí el concepto de igualdad ante la ley como que no. Y entonces ha habido códigos para indios, códigos para esclavos, códigos para criollos, códigos para nobles, códigos para comerciantes, etcétera, etcétera. Eso que está ahí es el mural de Diego Rivera, comunista hasta el hueso, esposo de Frida Kahlo. Tuvieron en su casa a León Trotsky cuando Stalin le quería cortar la cabeza. Y pongo ese mural ahí porque representa a cabalidad el privilegio. Ese mural está en uno de los edificios del Palacio de Gobernación del Distrito Federal de México,
y como ustedes se podrán dar cuenta, hace todos los estratos sociales de América Latina. El privilegio es básicamente hacer leyes para que el noble sea diferente del cura, el cura del guerrero, el guerrero del artesano, el artesano del plebeyo y el plebeyo del esclavo. En América Latina hemos vivido obsesionados por dividir a unos de otros por cosas absurdas como nuestro color de piel, la cantidad de plata que tenemos en el bolsillo, la cuna de oro o de mimbre donde nacimos, o de qué cepa venimos. Para nadie es mentira que en América Latina lo primero que le preguntan a uno cuando entra a la casa de la amiguita es: ¿y qué apellido sos, mijita? ¿Y tus papás dueños de qué son? Ah, de los fulanitos de tales. Esa tradición absurda de dividir a las personas por cosas como el apellido, el color de piel o la cantidad de plata en el bolsillo ha hecho que los latinoamericanos dejemos de valorar a la gente por lo que realmente valen, que es el mérito, lo que tengan en su cabeza. Aquí otras cosas han sido más importantes que eso, y eso ha hecho que la movilidad social sea un poco imposible, porque la gente que nacía pobre estaba condenada a ser pobre, y la gente que nacía rica, buenísimo, no tenía que trabajar, alguien más trabajaba por ellos. Yo no tenía ese problema, porque yo cuando llegaba a la casa de mis amiguitas en Guatemala, yo decía: no, yo vengo de inmigrantes cubanos de los 60, no tengo el abolengo de hace 70,000 generaciones ahí en una enciclopedia en la casa, no. Entonces ya me quitaba ese problema de encima. Todo el sistema económico, por supuesto, fue diseñado para distinguir a la clase noble de la clase trabajadora. Siguiente, por favor. El cuarto signo de opresión es la transferencia de riqueza. En América Latina hemos tenido una obsesión con pensar en la riqueza como un pastelito que lo que hay que hacer es dividirlo en más porciones y pedacitos para que seamos todos justos. Y hemos visto cómo esa transferencia de riqueza se ha dado durante siglos, de los pobres oprimidos que tenían que trabajar a los nobles que no trabajaban. Y lo que nos proponen los populistas es: no, es que así no funciona el modelo. Lo que hay que hacer es transferir la riqueza de los que sí producen a los que no están produciendo nada. Pero siempre la obsesión en América Latina es la de transferir la riqueza de los que la producen a los que no la producen, de arriba para abajo o de abajo para arriba. No es nada nuevo lo que están proponiendo los populistas, es solo invertir los papeles. O como en la rebelión en la granja de George Orwell, cuando los cerdos se apoderan de la granja y empiezan a cambiar las reglas para que solo los cerdos pudieran hacer unas cosas que los otros animales no. Pues lo mismo. Pero si nos ponemos a pensar si la riqueza se transfiere o se crea, yo ahorita les voy a poner un ejercicio filosófico. Pensemos en el planeta Tierra, ¿sí? El planeta Tierra es una pelota azul que ha estado flotando en el espacio sideral desde hace 4.5 mil millones de años. Ahí ha estado flotando la pelota azul. Y desde ese momento hasta hoy, esa pelota azul ha contado con la misma cantidad de agua, la misma cantidad de minerales, la misma cantidad de recursos, más o menos la misma cantidad de petróleo, la misma cantidad de cosas. Y un día surge la especie humana. Y al principio nuestros antepasados, que eran cavernícolas, apenas si tenían fuego y cuevas. Hoy por hoy, en esa misma pelota azul, a diferencia de los cavernícolas, el hombre moderno tiene auditorios, cámaras de comercio, proyectores de PowerPoint, micrófonos, electricidad, aire acondicionado, automóviles, smartphones, internet, arquitectos, publicistas, abogados, doctores, medicinas, inyecciones, países, fronteras, leyes y todo lo demás que se les ocurra. ¿Y qué hace la diferencia que en la misma pelota azul los cavernícolas solo tuvieran fuego y cuevas y nosotros tengamos todos estos chunches? El único recurso inagotable que existe en este planeta. Y mis queridos amigos, el único recurso inagotable que existe en este planeta se llama mente humana. La mente humana es la única cosa en esa pelota azul que es capaz de transformar las cosas que han existido durante millones de años en cosas que nunca habían existido. J.K. Rowling se estaba muriendo del hambre, viviendo del welfare state inglés, hasta que un día se sienta en una cafetería y escribe un pequeño libro llamado Harry Potter,
Hoy la mujer tiene más dinero que la reina de Inglaterra. Mark Zuckerberg, aburrido de su vida en Harvard, quería examinar quiénes eran las chicas más guapas de la universidad y se inventa un software para evaluarlas. Ese software hoy se llama Facebook y vale billones de dólares.